Ratificando una postura que vienen sosteniendo hace casi 20 años, los partidos que componen Juntos volvieron a votar contra una moratoria previsional. Que te quede claro algo, vos que cobrás una jubilación o una pensión que tiene su origen en una moratoria previsional, que te quede claro, moratorias fueron votadas en contra por Juntos por el Cambio. Los partidos de Juntos por el Cambio votaron para que vos hoy no cobres. A ver, te lo digo de nuevo. Vos que te jubilaste como ama de casa, jamás te hubieras jubilado y no estarías cobrando la miseria, efectivamente, que hoy se cobra. O sea, no tendrías esos 51, 52 mil pesos en el bolsillo y no los hubieras tenido a lo largo de 10, 12, 13, 14, 15 años. Sacá la cuenta cuánta plata cobraste, más antes que las jubilaciones eran alrededor de un 25% más altas que ahora. Eran de entre un 25 y un 30% más altas que ahora. No las hubieras cobrado si no fuera por las moratorias previsionales que aprobó el peronismo y sus aliados en tiempos del Frente para la Victoria y gobernando la yegua. O sea, concretamente vos cobrás una jubilación porque la yegua envió el proyecto de ley al Congreso y porque promulgó esa ley. Sacá la cuenta, hacé la suma, agarrá la jubilación que tenés hoy, agregarle un 30%, más o menos, esa sería la cifra, un 30%, y a eso multiplicarlo por todos los meses que has cobrado. Bueno, esa es la plata que Juntos por el Cambio no quería que vos cobres. Entonces en tu casa comenzá a mirar todo lo que te rodea y pensá todas esas cosas que compraste que no hubieras comprado si Juntos por el Cambio hubiera tenido mayoría en el Congreso o el gobierno. Pensá en todos los remedios gratis, esos remedios que, bueno, es fácil de darse cuenta porque no hace tanto Macri te los quitó y este gobierno los restableció, que hubieras tenido que pagar o a lo mejor no hubieras podido pagar porque no hubieras tenido un peso de ingreso. Tantas abuelas que le regalaron la fiesta de 15 a sus nietos porque juntaron pesito por pesito de la jubilación como amas de casa, de ese subsidio que es la jubilación como amas de casa, de ese plan social que es la jubilación como ama de casa, y le pudieron regalar la fiestita de 15 a la nietita. Entre otras cosas, andá a tu álbum de fotos de los viajes que pudiste hacer gracias a ser una jubilada o una pensionada, un jubilado o un pensionado, agarrá las fotos y quemalas, porque no existirían esas fotos, porque vos, si Juntos por el Cambio hubiera gobernado, no hubiera sido ni jubilada ni pensionada, ni jubilado ni pensionado. Ratificaron esa posición ahora esta semana votando en contra de una nueva moratoria previsional que beneficia a 800.000 argentinos y argentinas. En su mayoría son mujeres. En su mayoría son mujeres que, por cierto, en su enorme mayoría, hace rato que vienen trabajando, muchas de ellas fuera del hogar, algunas produciendo cosas en su casa por su cuenta, otras tantas como empleadas en casas de familia y todas, o casi todas, trabajando también como amas de casa, porque el trabajo doméstico de la ama de casa ha sido reconocido por el Banco Mundial y las Naciones Unidas y hasta tiene un precio, está cuantificado. ¿Cuánto representa en el Producto Bruto Interno de un país como la Argentina el trabajo de las amas de casa? O sea que de esos 800.000, casi todos podemos decir que han trabajado y han aportado a la economía nacional, porque muchos de ellos son trabajadores en negro que se levantan todas las mañanitas, como les gusta decir, tempranito a las 6 de la mañana, a las 7 o a las 8 o a la hora que sea, para ir todos los días a trabajar. Y son personas que cuando compran, consumen y pagan el IVA, que se utiliza ese IVA, se viene utilizando hace décadas para pagar la jubilación de los años. O sea, cuando esa gente que trabaja en negro compra un producto, paga 10,5 o 21% de IVA y de ahí una parte va a las jubilaciones que vos estás cobrando y que otros han venido cobrando a lo largo de los últimos 30, 40 años. Juntos por el Cambio, entonces, ratificó que no quería que vos te jubilaras y que no quieren que otros se jubilen.
y tiene otra política constante, así como siempre se niega a cualquier beneficio que beneficie a los sectores del trabajo, a los sectores populares, a las clases medias, porque esta moratoria también le va a servir a mucho comerciante en Argentina que no se podría haber jubilado de otra forma y que hace 15, 20 o 30 años tiene un negocio y se va a poder jubilar. A ver, electricistas, podólogas, peluqueros, una amplia gama de personas que trabajan por su cuenta se van a poder jubilar gracias a esta moratoria, como se pudieron jubilar gracias a las anteriores. Y Juntos por el Cambio dice no, vos no te vas a jubilar. Te faltan 6 años de aporte, 7 años de aporte, jodete, dice Juntos por el Cambio, no te vas a jubilar. No te vas a jubilar, te faltan 15 años, no te vas a jubilar. Los patrones de Juntos por el Cambio dicen, si yo te robé los aportes previsionales en años anteriores, cuando era más fácil de hacer porque el Estado nos controlaba, embromate, no te vas a jubilar. Pero digo, Juntos por el Cambio, que siempre se opone a este tipo de políticas, siempre vota a favor cuando se trata de bajar impuestos al sector más hipermillonario de la sociedad, como lo demostraron durante el gobierno de Mauricio Macri, en que eliminaron retenciones que principalmente benefició a los grandes grupos agroexportadores, más que a los pequeños y medianos productores. Eso benefició a grandes grupos agroexportadores, en especial a las multinacionales del comercio exterior. Ellos siempre votan a favor de bajar impuestos a la minoría más rica, a esas 14, 15, 20 mil familias más ricas de Argentina. Juntos por el Cambio les bajó el impuesto a la riqueza, impuesto a los bienes personales, a 1/3. O sea, que si alguno de los megamillonarios argentinos pagaba, supongamos, 1 millón de pesos por año, Juntos por el Cambio le hizo pagar menos de 400.000. Toda esa diferencia se la quedaron ellos. ¿Y sabés vos que parte de esa recaudación va al ANSES para pagar las jubilaciones? Eso se usa para pagar las jubilaciones que ya están y las jubilaciones que vendrán. Entonces, cuando Juntos por el Cambio, cuando esta minoría hiperconcentrada del capital se baja los impuestos, lo que está haciendo es bajándote las jubilaciones a vos. Si alguien roba jubilaciones, es cada vez que estos gobiernos se bajan a sí mismos los impuestos. Cuando los mega empresarios y los representantes del gran capital financiero se hacen del poder, lo primero que hacen no es subirte a vos la jubilación. Lo primero que hacen es bajarse a sí mismos los impuestos, lo que implica que tus jubilaciones también van a bajar, que tus jubilaciones se van a ver limitadas. Y otra cosa que hacen siempre, en estos 3 temas que siempre aprueban, o sea, no a las moratorias previsionales, sí a bajarse ellos mismos los impuestos, son los blanqueos de capitales. Esos blanqueos de capitales son, en parte, la causa de que las jubilaciones en Argentina no sean más altas. ¿Por qué? Porque eso es evasión impositiva. Es evasión de impuestos que iban o debieron haber ido a la seguridad social. Si esos impuestos esta gente los hubiera pagado, vos a lo largo de los años hubieras recibido una jubilación mejor y hoy tendrías una jubilación mejor. Entonces, ¿quiénes son los que se roban las jubilaciones y quiénes son los que están perjudicando a los jubilados actuales? ¿Quiénes son? ¿Los futuros jubilados por moratoria son los que le crean problemas a los jubilados actuales? No, señor, como te lo vengo explicando. Cuando el hermano de Macri, para ponerle cifras concretas, blanqueó ilegalmente porque no podían hacerlo los familiares y Macri utilizó el poder del Estado que tenía para permitir que los familiares de todos los funcionarios públicos blanquearan lo que se habían afanado en los años anteriores, ya sea en la actividad privada como en la actividad pública. Cuando el hermano de Macri blanqueó más de 60 millones de pesos, que equivalían a 36 millones de dólares, podríamos calcular a grosso modo, y seguramente que nos quedamos cortos, que más de 10 millones de dólares solamente los Macri
Y en esa parte, porque estará otra plata que no blanquearon, solamente ahí los Macri se robaron más de 10 millones de dólares que eran tuyos, jubilado. Esa era tu plata, jubilado. Se la afanaron, se la robaron. Y como los Macri, todos los grandes grupos económicos que blanquearon en Argentina decenas de miles de millones de dólares. Porque el blanqueo representó más de 120.000 millones de dólares. ¿Cuántos de esos 120.000 millones de dólares son los aportes y los impuestos que iban directamente al sistema previsional a lo largo de todos los gobiernos y nunca ingresaron? Con lo cual se bajaron las jubilaciones antes y se aplanaron, desfinanciaron las jubilaciones futuras. Entonces te pregunto, ¿quién le roba la plata a los jubilados actuales? ¿Los nuevos jubilados por moratoria? Por cierto, hoy más del 50% de las personas que cobran un haber jubilatorio, un haber previsional, son personas de moratoria. Entonces quiero creer, quiero pensar que están de acuerdo. Quiero suponer que las personas que se beneficiaron con las moratorias anteriores están de acuerdo con la actual. Quiero creer que no han perdido la cabeza hasta ese nivel. Hasta ese nivel de inconsciencia. ¿Habremos llegado tan abajo? ¿Habremos caído tan abajo los argentinos? Bueno, cuando uno mira los votos que sacan los partidos de derecha, liberal, conservadores, y sí, vemos que hemos caído bastante los argentinos en esto de entender las cosas y tener conciencia de quiénes somos y qué nos perjudica y qué nos beneficia. Todo ese dinero que se evade, todo eso que se contrabandea, es plata que no entró a lo largo de 40, 50 años al sistema previsional. Esos son los que nos han robado a los argentinos y de modo particular a los jubilados. Eso es el dinero que falta en las jubilaciones presentes. Recordemos que el propio gobierno de Mauricio Macri, vayan a la internet, no es tan difícil, agarrar el celular y poner ahorro de 100.000 millones de pesos por reforma previsional 2018. El propio gobierno, a ver si nos entendemos. Presta atención, es un minuto. El propio gobierno de Macri anunciaba que la reforma previsional le iba a implicar al sistema previsional, al Estado, pagar menos por un valor de 100.000 millones de pesos solamente en el año 19, en el año 18. ¿No lo entendés? El mismo gobierno dijo, con esta ley nosotros vamos a pagar 100.000 millones de pesos menos en jubilaciones. Si el gobierno pagaba 100.000 millones menos de jubilaciones, ¿a quién le sacaron esa plata? ¿A quién le sacaron la plata? A vos. Y fue tan grande el impacto de la caída que es muy difícil recuperar ni siquiera el nivel del 2017. Mucho más difícil todavía recuperar el nivel del 2015, obviamente. Seguimos lejos de llegar a ese nivel, todavía. Entonces, ¿quiénes le robaron la plata a los jubilados actuales? A estos jubilados de ahora, actuales jubilados. ¿Quiénes se le robaron? Los diputados y senadores de los partidos de derecha, de los partidos conservadores, de los liberales, de los libertarios, de los enemigos del gasto público, de los enemigos del Estado. Ellos le robaron a los actuales jubilados solamente en 2018. Dicho por ellos mismos, les robaron 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos del 2018 son como 400.000 millones de pesos de este año. Imagínate toda esa plata distribuida entre 7 millones de jubilados. Tu jubilación sería indudablemente más alta. No son los jubilados nuevos que van a venir por la moratoria, que además van a pagar cuotas mensuales como aporte. No son ellos los que le roban ni a los actuales ni a los pasados jubilados. ¿Sabes quiénes? ¿Quiénes le sacaron la plata a los jubilados? Las AFJP. Las AFJP.
con comisiones que representaron en algún momento 1/3 del aporte de cada trabajador. 1/3 sobre el aporte de cada trabajador. ¿A vos te parece que se justificaba semejante nivel de comisiones? Si esas comisiones hubieran sido más bajas, tus jubilaciones podrían haber sido más altas. Pero ¿sabés quién se quedó con esa plata, con parte de esa plata que aportaba el trabajador activo y que nunca fue a los bolsillos de los jubilados de aquella época? Porque recordemos que las jubilaciones estaban congeladas y así lo estuvieron muchos años, con el aval de las corporaciones patronales, de los medios de comunicación, de los técnicos que hablaban por televisión y te querían convencer que con 110 pesos por mes tenías que estar contento. ¿A dónde fue parte de eso? A los grandes medios de comunicación. Parte de la jubilación que vos no tenés hoy o que no tuviste en los años anteriores está en los bolsillos de los accionistas de los grandes grupos económicos como el Grupo La Nación y el Grupo Clarín. Se lo quedaron ellos porque el principal gasto que tenían las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones era el gasto en publicidad. O sea, te lo pongo clarito, de tu bolsillo salía el aporte, de ese aporte se quedaban 1/3 y aproximadamente 1/3 sobre ese tercio iba directamente a los bolsillos de Mañeto, de Zaguieri y de los Mitre. Directamente, así lo hacían. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan con la plata de los jubilados? ¿Quiénes son los que perjudican a los jubilados actuales? Durante la dictadura militar, con el discurso ese libertario de que si vos bajás el costo del empleo, eso genera empleo, eliminaron las cargas patronales, o sea, el aporte que te hace el empleador. ¿Cuál era el argumento en el 77? Que es el mismo argumento de hoy. Siguen diciendo la misma mentira, que si era más barato contratar, esto iba a generar, primero, la formalización, lo que se dice vulgarmente el blanqueo. Y en segundo lugar, más gente iba a salir desesperada a tomar trabajadores porque era más barato. O sea, bajaron fuertemente el costo de emplear a un trabajador. ¿Creció la cantidad de trabajadores? No. Se produjeron más de 1 millón de despidos. La desocupación subió en los años de la dictadura, durante esos años en que se eliminaron las cargas patronales. Para nada creció el empleo y tampoco creció la formalización, la legalización de los trabajadores, no para nada. Lo único que crecieron fueron las ganancias empresarias, que se embucharon para ellos ese dinero y que incluso tampoco lo usaron para invertir, porque en la Argentina de esos años se cerraron más de 20.000 empresas. Ese fue un golpe mortal contra el sistema previsional argentino. Las políticas liberales del 76-83 dieron de muerte el sistema previsional argentino. Cuando se habla del 82% móvil, nunca te olvides que la dictadura cívico-militar, grupos económicos y los medios de comunicación y los ministros liberales hirieron de muerte el sistema para que nunca más se pudiera llegar al 82% móvil. Y así después, en los gobiernos que vinieron después, durante Menem y durante De la Rúa, también se bajaron las cargas patronales. Y en esos dos momentos, las jubilaciones estaban congeladas y el gobierno de Juntos por el Cambio, que presidía De la Rúa, el gobierno de Juntos por el Cambio, de los ministros liberales, libertarios que presidía De la Rúa, encima bajó por decreto, Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo y Previsión, bajó por decreto 13% de las jubilaciones y también bajó por decreto el salario de los militares, de los gendarmes, de los empleados públicos, de los profesionales de la salud, de los docentes. Les bajó un 13%, porque cada vez que gobiernan los liberales, los salarios y las jubilaciones caen de la misma manera que cae el empleo y sube la pobreza. Entonces, ¿quiénes se han quedado con la plata de los jubilados a lo largo de los últimos 50 años? Los mismos jubilados que hoy cobran porque eran jubilados de moratoria. Los jubilados que van a cobrar gracias a la moratoria van a poder cobrar mientras la van pagando, o estos sectores hiperconcentrados
con sus ministros, sus supuestos técnicos, sus economistas que salen por la televisión, los bancos y los grandes especuladores locales y extranjeros. ¿Quiénes son los que se quedan y se quieren quedar aún más con la plata de los jubilados? Si ellos vuelven a partir de diciembre de este año, van a volver a bajar las jubilaciones porque esa es la política que hicieron siempre. Si vos calculás la última jubilación durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, gobierno del Frente Justicialista de Liberación Nacional, y vas a la última jubilación antes del gobierno de Néstor Kirchner, vas a ver que de una jubilación a la otra el poder adquisitivo es más bajo en más de un 40%. Eso le robaron a aquellos jubilados, muchos ya han fallecido, este sistema de intereses sociales, económicos, ideológicos y mediáticos. Ellos son el problema de los jubilados, como son el problema de los empresarios argentinos, de los trabajadores argentinos, de los profesionales argentinos y de todos aquellos que nos levantamos todas las mañanas a trabajar, mientras ellos todos los días cuando empieza su jornada se imaginan la forma en que nos van a chupar la sangre si vuelven al gobierno. Osvaldo Gatván los saluda, compartan este audio, suscríbanse a los canales.